Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Sigamos en la tónica del análisis. Yo citaba lo que en lo personal me parece. No creo que tengamos un mejor país a nivel institucional. Soy muy crítico en ese sentido. Yo creo que el país se merece una mejor suerte, se merece unas mejores instituciones, se merece una mejor justicia. ¿Cómo cerramos el año en ese sentido? Le voy a preguntar al especialista en la materia, el jurista Juan Pablo Albán Alencastro, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Mi doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días también a quienes siguen a Radio Sonorama a través de la señal de radio y a través de las distintas redes sociales. Gracias, doctor, por atendernos en este que es nuestro último programa de este 2021. Y en atención a aquello, yo quisiera pedirle una valoración de cómo cerramos el año desde el punto de vista de la institucionalidad en general, pero fundamentalmente del sector justicia, doctor. Bueno, Fabricio, ha sido un año particular. Creo que en términos institucionales, esta última decisión emitida por la Corte Constitucional, he de decir, con bastante demora en relación con el proceso de evaluación de la Corte Nacional, es un indicativo justamente del mal manejo de ciertos procesos. Creo yo que a pesar de que en este momento la ciudadanía tiene un poco más de confianza en las instituciones del sector justicia, no es una confianza completa y a lo largo del año ha habido varias demostraciones sobre las razones por las cuales no se puede confiar de manera completa. Esto se enmarca, en mi opinión, en una crisis institucional más amplia. Los ecuatorianos lamentablemente no tenemos mucho respeto por la institucionalidad, tenemos una vocación de pretender cambiar las cosas de manera cíclica en lugar de tener una estabilidad, cierta permanencia en las instituciones, que no es una inmutabilidad, por cierto, pero que es una característica de los estados democráticos que tienen democracias y sistemas constitucionales fuertes. En el Ecuador, por el contrario, tenemos la mala costumbre de que cada vez que viene una nueva administración a cualquier ámbito del poder, se trata de refundar ese ámbito del poder. Yo creo que eso es una equivocación. A mí el estado actual de la justicia ordinaria me sigue preocupando y yo creo que todavía no hemos alcanzado los estándares óptimos de independencia judicial y es claro que tampoco hay una imparcialidad, que es la otra característica central que debe caracterizar a la justicia, muy marcada, sino que hay un compromiso a partir de la atención de ciertos intereses, unas veces políticos, otras veces económicos, otras veces de presión mediática, a los efectos de decidir sobre todo las causas que tienen alto impacto en la opinión pública. En otras palabras, se mantiene la distorsión respecto del manejo de la administración de justicia, doctor, en el sentido que no tenemos una justicia realmente imparcial, sino una justicia cuyas decisiones se adaptan al momento político que se vive en ese momento justamente. Yo creo que esa es todavía la característica central de nuestra administración de justicia, el criterio de selectividad. Y he de anotar, por supuesto, que esto no se refiere absolutamente a todos los casos. Cuando dos personas simplemente quieren divorciarse y tienen un divorcio contencioso y van ante el juez para que les divorcie, o cuando alguien tiene un pleito de linderos con el vecino, seguramente porque no hay contaminación política, la causa va a seguir su curso normal, con unos tiempos distorsionados, porque a pesar de las buenas intenciones que estuvieron tras la modificación procesal que se introdujo hace ya 5 años, en el año 2016, de oralidad en todas las materias, en la práctica los procesos siguen siendo largos y engorrosos, menos, pero siguen siéndolo. Pero en cambio en esas causas, en que alguna figura pública tiene un interés particular o en que hay un interés de naturaleza política del propio Estado, obviamente no hay una operación regular de la justicia, hay una operación condicionada de la justicia y eso no debería ser así. Las causas no deberían tratarse en forma selectiva, sino que debería aplicarse un estándar de justicia absolutamente a todas las causas igual. Eso es lo que todavía no hemos podido lograr y esto tiene mucho que ver con el condicionamiento de la independencia judicial y de su imparcialidad. Ahora bien, doctor, usted citaba justamente el tema de la Corte Nacional de Justicia. Diario El Comercio publicó hace 3 días, el 27 de diciembre, la siguiente nota. El Estado deberá indemnizar a jueces de la Corte Nacional que fueron removidos en 2019
Hace 2 años, la mayoría de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron removidos de sus cargos por no pasar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura. Desde entonces, los magistrados alegaron la vulneración de sus derechos y ahora la Corte Constitucional falló a su favor. En la sentencia del 21 de diciembre, la Corte Constitucional determinó que el reglamento para evaluar los jueces y conjueces es inconstitucional. El fallo indica el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada 3 años. Según la renovación parcial de la Corte Nacional, se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. Quisiera que pongamos un poquito en contexto esto, doctor. ¿Qué fue lo que pasó en 2019 y cómo llegamos a esta decisión de la Corte Constitucional? A ver, creo que es importante recordar, Fabricio, que cuando hubo el referéndum en el año 2018 y hubo una renovación transitoria de una serie de instituciones y se nombró un Consejo de la Judicatura transitorio al que yo mismo pertenecí, una de las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en ese momento tenía que ver con la necesidad de evaluar a la Administración de Justicia en general, pero en particular a la más alta Corte de la Justicia Ordinaria en el país, que es la Corte Nacional. En su momento, el Consejo de la Judicatura al que yo pertenecí trató de desarrollar una metodología y no existieron acuerdos internos sobre la metodología, precisamente porque se quería evitar llegar al escenario al que llegó el actual Consejo de la Judicatura con la evaluación que hizo, que deriva en esta sentencia a la que estamos refiriéndonos en este momento. Finalmente, ese Consejo Transitorio terminó su mandato sin poder completar ni siquiera un acuerdo sobre metodología, menos la evaluación de los jueces. Pero había mucha urgencia, al parecer. Yo creo que esta urgencia también hay que leerla en términos políticos. No solamente hay que leerla en términos técnicos. Efectivamente, el Código Orgánico de la Función Judicial determina que hay que evaluar a todos los funcionarios del sector justicia periódicamente. Sin embargo, en el caso de la Corte Nacional es muy llamativo que esas evaluaciones nunca se han hecho, sino que se hacen a los efectos de sacar personas. Cuando la lógica de la evaluación es determinar la calidad de las decisiones, el cumplimiento de los parámetros de actuación determinados en la ley de los operadores de justicia. Pero en la práctica, en el caso de la Corte Nacional, solo se ha hecho cuando se ha tenido la intención de cambiar jueces. Y en esta ocasión eso no fue diferente. Creo que hubo varios aspectos criticables y en su momento se levantaron muchas señales de alerta. Fabricio, es probable que usted recuerde que inclusive, no en una, sino en 2 ocasiones, el relator sobre independencia judicial de las Naciones Unidas, el doctor Diego García Sayán, le remitió comunicaciones al Estado ecuatoriano expresando su preocupación por la metodología y reglamentación aplicada para ese proceso de evaluación. Una evaluación que no siguió los estándares legales, que se basó en resoluciones administrativas emitidas por el Consejo de la Judicatura, lo que violaba efectivamente la seguridad jurídica. Y eso fue advertido también por organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, diversas organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana. Finalmente, el Consejo de la Judicatura decidió que ellos están más allá del bien y del mal y que ellos podían tomar las decisiones como las habían tomado. Se advirtió que eso podría derivar en procesos constitucionales. Efectivamente, removieron a un grupo de jueces y nombraron jueces temporales. Yo ahí también quiero hacer un comentario porque aunque eso no fue parte de la discusión en el proceso que acaba de decidir la Corte, durante casi un año estuvimos con una Corte Nacional integrada fundamentalmente por jueces sin estabilidad, que no sabían en qué momentos iban a su casa y por decisión de quién, porque no tenían un periodo fijo en funciones, lo que es uno de los criterios sobre vulneración de la independencia judicial más claramente marcados por los estándares internacionales. La estabilidad de los jueces es trascendental para que sean independientes. Eso tampoco lo tomó en cuenta el Consejo de la Judicatura. En su momento vino un nuevo señalamiento del mismo relator sobre independencia de magistrados y fiscales. Tampoco se hizo caso. Eso, como digo, no es materia pues de la discusión, porque la Corte Constitucional lo que dice es hay una situación jurídica consolidada. Esos jueces no pueden volver a sus cargos y todo lo que pasó en medio, incluidos los jueces temporales, entonces queda en una suerte de limbo. Pero es indiscutible que a cualquier funcionario público hay que darle unas garantías mínimas en un proceso de evaluación. Oiga, doctor, pero déjeme interrumpirle. ¿La figura de los jueces temporales era una figura claramente inconstitucional o, dada la coyuntura, había cómo aplicarla? Era claramente no solo inconstitucional, sino contraria a las normas internacionales sobre independencia judicial.
hay varias condenas en contra de un estado en particular de nuestra región, que es Venezuela, por el empleo de los jueces temporales o transitorios. Y a pesar de que son condenas contra Venezuela por parte de la Corte Interamericana, finalmente ese estándar es importante mirarlo desde otros países para no caer en la misma práctica y tener la potencialidad de una condena similar. Eso, como dicen ustedes los abogados, deja sentada una suerte de jurisprudencia para casos análogos o similares en otros países. Efectivamente, Fabricio. E insisto, aunque no sea obligatorio para el Ecuador, y esto es materia de una discusión que no viene al caso en este momento plantear, porque no hay un criterio uniforme entre los que nos dedicamos al tema del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligatoriedad de las decisiones emitidas contra otros países. En mi opinión muy personal, las decisiones son para el caso, pero de ellas derivan estándares importantes que pudieran ser tenidos en cuenta por otros países para no caer en las mismas prácticas. Y en el caso ecuatoriano hubo varias reflexiones alrededor de este tema en foros públicos, llamando la atención al Consejo de la Judicatura sobre los errores que estamos cometiendo. Finalmente, la máxima instancia de justicia de nuestro país, que es la Corte Constitucional, ha determinado que efectivamente se violó la Constitución, se violó la ley, se violaron los estándares internacionales y que ahora corresponde reparar a estas personas que son víctimas de un proceso de evaluación mal llevado. Y obviamente quienes vamos a tener que meter la mano al bolsillo somos los ecuatorianos, porque esas indemnizaciones se pagarán de los impuestos que pagamos los ecuatorianos. Entonces lo óptimo será en su momento que se repita contra los funcionarios que tomaron las malas decisiones y a quienes se les advirtió que eran malas decisiones y no quisieron retractarse de ellas. El problema es que eso de la repetición, como que, digamos, como dicen en la costa, la sabiduría popular, le podría llamar una suerte del cuento del gallo pelón. Porque ya nos dijeron cuando resulta que 9 años después la Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los ex vocales del Tribunal Constitucional que fueron destituidos inconstitucionalmente entre noviembre y diciembre del año 2004. Si mal no recuerdo, en 2013 hubo una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 2 sentencias. ¿Perdón? 2 sentencias de la Corte Interamericana. Exacto, 2 sentencias. En el caso Quintana Cuello y en el caso Campos y otros, en los 2 casos. Hubo sentencias en contra del Estado. Al Estado le tocó pagar por esa vulneración justamente de los derechos de los mencionados ex vocales y ex magistrados y dijeron que se iba a aplicar la repetición. Bueno, han pasado 8 años y yo no sé en qué estado se encuentra la famosa repetición. Por eso digo, este tema de la repetición a mí me parece como medio irreal o medio subjetivo en el caso del Ecuador, doctor. De hecho, ha habido una discusión bastante extensa que en este año se ha retomado respecto a la necesidad de reformar el régimen de repetición en el Ecuador y considerar más allá de la posibilidad de entablar el juicio para reembolsarle al Estado los dineros que haya tenido que erogar a los efectos de pagar indemnizaciones, también el adoptar otro tipo de consecuencias jurídicas, como la separación del cargo del funcionario que incurrió en la decisión que termina vulnerando derechos, sea del ámbito que fueren. Pero como eso todavía no está en nuestro ordenamiento jurídico, obviamente para este caso no se aplicaría. Usted sabe que la ley rige hacia el futuro si eventualmente se llega a una reforma del régimen de repetición. Ahora, yo le pregunto a usted, si era inconstitucional y se incluso había el antecedente de la sentencia sobre jueces temporales de la Corte Interamericana respecto de Venezuela, ¿con qué base jurídica se tomó la decisión de reemplazar a los jueces evaluados y destituidos o cesados con jueces temporales, doctor? Con base en decisiones administrativas, Fabricio, que usted recordará, de hecho eran tan polémicas que las propias entidades veedoras de ese proceso de designación de los nuevos magistrados decidieron retirarse, entre ellas el Consejo, la Comisión Anticorrupción, que era veedor del proceso, decidió retirarse e hizo públicas las razones por las que se retiraba, y era la opacidad del proceso. Esto no significa, creo que es importante dejarlo claro, que no hayan entrado hombres y mujeres muy valiosos a la Corte Nacional, porque de hecho en esta camada de jueces que ingresaron en su momento a reemplazar a los jueces destituidos en este concurso, que ya fue materia del pronunciamiento de la Corte Constitucional, entraron buenos jueces y juezas, y hay que decirlo, pero el hecho de que entraran de manera cuestionada, si se quiere, irregular, ya genera un problema de origen.
que la legitimidad de los pronunciamientos que emiten, la confiabilidad de la objetividad e imparcialidad con la que obran y demás, es por lo menos materia de suspicacias a nivel social, precisamente por eso. Entonces, siendo buenos y buenas jueces, algunos de los jueces y juezas que entraron, el vicio de origen genera un problema, ¿no? Pero bueno, finalmente, insisto, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el hecho de la evaluación, porque en su momento, cuando la Asociación de Jueces del Ecuador planteó esa acción de inconstitucionalidad, no se había procedido a la designación de los jueces y juezas actuales. Entonces, claro, eso no estaba desde el punto de vista fáctico sobre el tapete todavía. Y la Corte se ha pronunciado sobre lo que se le llevó, insisto, yo lamento que con muchísima tardanza, porque han pasado efectivamente más de 2 años desde que se planteó la acción de inconstitucionalidad. Y fíjese cómo la Corte en otros temas ha tenido unos trámites muy expeditos precisamente por entender la complejidad política detrás del tema planteado, como en su momento respecto de la acción extraordinaria planteada por el actual alcalde y ex concejal electo de Quito, el doctor Santiago Guarderas. Sobre eso hubo un trámite muy rápido, entendiendo la complejidad y coyuntura política. Lo del tema de la destitución de los jueces tras la evaluación era lo mismo, pero lamentablemente la Corte no tuvo el criterio de acelerar la decisión. No voy a cuestionar a la Corte, porque yo creo que es una excelente Corte, con toda franqueza, pero creo que sí debería haber un mismo rasero cuando se considera que puede haber consecuencias negativas en el plano político, económico, social, de la falta de pronunciamiento del tribunal. Yo coincido sobre su visión respecto de la Corte Constitucional, lo he dicho públicamente. A alguna gente no le gusta, pero yo lo pienso así, exactamente igual de lo que usted ha señalado. Doctor, quiero cerrar esta entrevista y le quiero pedir una última reflexión. Hoy tuvimos caos, este año tuvimos caos en la Defensoría del Pueblo, caos en la Contraloría General del Estado, esta última decisión respecto de la Corte Nacional de Justicia. Hubo problemas en el Consejo de la Judicatura, de hecho fue removido inicialmente un vocal que luego fue restituido en su cargo, el vocal Fausto Murillo, me parece. Tenemos un defensor público que está encargado desde hace varios años, que resulta no se lleva adelante el concurso. Ha habido problemas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo yo ha tenido muchas dificultades para estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo cerramos el año en ese sentido, doctor, con ese panorama que hemos vivido este año? Creo que cerramos el año mal, Fabricio. Vuelvo a lo que dije en un primer momento. Los ecuatorianos tenemos esta lógica de poco respeto a la institucionalidad, y eso también, creo yo, tiene que ver con poco respeto a la regularidad de los procesos de designación y permanencia en funciones. Creo que en su momento, pues, las polémicas y los escándalos que rodearon al doctor Carrión y al sociólogo Celi, obviamente motivaban que la sociedad exigiera que se tomaran correctivos. Sin embargo, creo que también esos procesos tuvieron sus polémicas, más allá de la integridad de las personas que hoy ocupan esas funciones. De todas formas, la manera en la que llegaron, la transparencia de la designación, particularmente en su momento, la designación de personas que eran parte del mismo equipo del excontralor para continuar su labor, y la designación de una persona que públicamente no tenía muchas credenciales en temas de derechos humanos como defensor del pueblo, usted recordará, generaron polémicas. Y en cambio, en el caso del defensor público, con todo el respeto que desde luego el señor defensor público me merece, efectivamente es muy curioso que no se haya procedido a la designación del titular. En su momento ya fue curioso que el Consejo de Participación Transitorio no lo hiciera, y recordará usted que hubo el concurso, y que a pesar de que hubo el concurso y de que había ya los finalistas en el marco del concurso, se tomó una decisión muy extraña de no nombrar de ese grupo de personas, entre los cuales hay juristas de mucha talla, por cierto, como la doctora Gina Gómez de la Torre, al titular de la institución o a la titular de la institución. Entonces, como que si vemos que algo funciona, no lo queremos tocar, a pesar de que sabemos de que los periodos constitucionales se agotaron o de que la forma en que llega el titular no es la correcta. Y en cambio, cuando algo nos incomoda, nos disgusta, y ahora lo estamos viendo, de hecho, creo yo, en este proceso que todavía se tambalea de renovación de la Corte Constitucional. Las voces que se levantan en contra de la Corte quieren a como de lugar que la lógica
de la Corte en cuanto a su composición y sus bloques, que es indiscutible que hay dos, cambie para que se designen más bloques con una visión más conservadora y se progrese menos en la defensa de los derechos. Y entonces exigimos y nos quejamos y cuestionamos a la Corte y le crucificamos cuando emite sentencias como esta reciente sobre el consentimiento de las personas adolescentes para mantener relaciones sexuales. Y en cambio, sobre otras cosas guardamos silencio. Cuando la Fiscalía no hace su trabajo, nadie dice nada, porque todo el mundo prefiere estar callado y mantener a esta fiscal, que es una persona que en ciertos momentos ha tenido una actuación destacada, y no quejarse de cuando no hay una actuación destacada. Miren lo que está pasando con este caso tan escandaloso del asesinato de la joven Naomi Arcentales y el comportamiento que policía y fiscalía están teniendo alrededor de este asunto. Entonces, creo yo que los ecuatorianos somos utilitarios y esa no es una buena metodología para fortalecer la institucionalidad democrática. Pero algún día vamos a tener una institucionalidad democrática más fuerte, estoy seguro. Algún día. No hay que perder esperanza, doctor. Doctor Juan Pablo Alemán, gracias por su gentileza. Valoro mucho que nos haya atendido siempre, ¿no?, a lo largo de este año, y obviamente seguiremos, Dios mediante, en contacto en el curso del año que viene, del 2022. Un abrazo, doctor. Buen año. Un abrazo también, Fabricio. Hasta luego. Gracias. Al jurista Juan Pablo Alemán Alencastro, aquí en A Primera Hora, conversando justamente sobre cómo cerramos el año a nivel de la justicia, a nivel de los temas vinculados a la institucionalidad. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.